Y listo. El día de hoy vamos a ver un tema importante que es las intoxicaciones. También vamos a hablar un poco de lo que es triaje y avisarles fechas importantes para este módulo. El jueves 31 están dando ya su examen teórico actual, ok, pero yo les voy a de leer qué es lo que ustedes. Entonces, el jueves 31 los horarios de las clases normales. Acaban su examen y luego pueden ir a salir a fiestear si quieren, ¿ok? Pero va a ser en los mismos horarios. Y el examen práctico se va a hacer el 3 de noviembre, ¿ok? Domingo 3 de noviembre. Nosotros vamos a pasar un formulario para ustedes para que se puedan registrar en diferentes horarios que va a haber netamente examen práctico. Ya vamos a armar grupos, vamos a tratar de que sea lo más posible, tanto de juventud, área de no salud, área de salud, para que pues, podamos estar bien equilibrados y podamos hacer todo como corresponde. ¿Ok? Entonces van a ser muchos horarios. El práctico el 3. ¿Ok? El 3 de noviembre, domingo 3, va a ser el práctico. Los vamos a dividir en diferentes horarios. Entonces ustedes van a poder horario. ¿Qué más se les va? Ahora sí. Vamos a empezar con el tema de intoxicaciones. Con el tema de intoxicaciones es un tema muy importante porque hay mucha gente que ingiere sustancias químicas que los va a lastimar. Entonces, en algún punto estas sustancias químicas generan una intoxicación. Hay una frase en el área de la salud que dice, todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Entonces, si yo tomo una gotita de cloro, probablemente no me haga nada. Pero si me tomo todo un vaso de cloro, probablemente sí tenga una intoxicación por este mismo elemento. Lo mismo con lo que va a ser raticida, insecticidas, todas estas cosas que pueden hacerle un daño al paciente, ¿ok? Que puede ser de una ingesta accidental o puede ser provocada. Entonces vamos a hablar un poco de las intoxicaciones, que básicamente es cualquier situación de emergencia que va a comprometer la vida de una persona, pero como consecuencia de que este elemento tóxico, este agente externo, ha entrado al organismo. ¿Ok? Como ha entrado al organismo, pues lamentablemente empieza a hacer daño, depende si es un químico, si es irritativo, si es ácido, si es alcalino, todo eso va a afectar, ¿ok? Y cualquier producto químico va a producir una intoxicación independientemente de la forma de la cual ha sido administrada. ¿Ok? Los químicos pues, pueden ir volando o en su defecto, pues todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Entonces vamos a ver de que si yo ingiero una gotita, probablemente no me haga nada, pero si yo ingiero todo un vaso o toda una botellita de 500 ml, probablemente sí tenga mayor alteración. Con respecto a las vías de entrada, con las vías de entrada, básicamente nosotros vamos a ver que puede ser por ingestión, ¿ok? Por inhalación, por absorción y por inyección o inoculación. En ese sentido, es importante que ustedes conozcan que la vía más común va a ser la vía de la ingestión, ¿ok? A nivel de lo que va a ser la comida y bebida. Ahora, por la inhalación, a través de las vías respiratorias, puede ser tanto la inhalación de gases, ¿ok? Y también lo que va a ser el tema de los incendios, ¿no? El humo de los incendios, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, que puede generar una intoxicación. Ahora, con respecto a la absorción, a través de la piel, algunos detergentes, algunas sustancias químicas que no utilizo guantes por protección, pueden generar una irritación en la piel y también pueden hacer su paso a través de la misma y entrar al torrente sanguíneo. Con respecto a la inyección o la inoculación, hay que tomar en cuenta de que es una inoculación de una sustancia que puede ser también provocada o puede ser una inoculación accidental, tanto por la picadura o mordedura de algunos animales, entonces que puede estar presente algún tipo de veneno, ¿ok? Pero en su defecto, si es que son drogas que una persona se está inyectando de forma recreativa, probablemente ya vamos a ver que es una inyección que está entrando al torrente sanguíneo y puede generar problemas tanto respiratorio, cardiovascular, nivel de conciencia y vamos a ver cómo actuar ante eso. Con la vía más común que hemos visto, la vía de la ingestión, las manifestaciones clínicas van a ser básicamente, en su mayoría, en una primera etapa, alteraciones digestivas. Esto es muy importante y pregunta de examen, ¿ok? Con respecto a la ingestión de algún elemento tóxico, el mecanismo que tiene el cuerpo para poder eliminarlo son básicamente náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede haber diarrea en los pacientes, y esto es un mecanismo compensatorio que tiene el cuerpo para botar ese elemento. Yo vomito, pues probablemente evite la absorción porque lo estoy eliminando, la diarrea igual ayuda a eliminar, entonces todo esto va a generar. Ahora, el dolor tipo cólico es precisamente por la irritación, por esta lesión que está generando este agente tóxico. Esta sustancia que el paciente puede ingerir puede generar alteraciones a nivel de la conciencia, ¿ok? Entonces puede generar de que el paciente esté somnoliento o esté totalmente inconsciente y es algo que en su evaluación del paciente van a ver ni bien se acerque, ¿no? Si el paciente está consciente o inconsciente o qué es lo que ha pasado.
Puede haber alteraciones respiratorias y cardíacas, también puede haber alteraciones respiratorias y cardíacas, y esto puede pasar por un aumento respiratoria o una disminución de la misma. Entonces, esto ya va a depender si es una pues que es estimulante o es un depresor, ¿ok? Ahora puede haber hasta incluso dificultad para respirar y puede haber incluso un paro respiratorio. Entonces, es importante que cuidemos todo esto. Además de que a nivel de ingestión, genera daño local en lo que va a ser la boca, la mucosa, muchas veces en todo lo que es la mucosa digestiva, pues tanto en el esófago y todo lo que va a ir avanzando genera daño local. Y es por eso que es muy importante que ustedes tomen en cuenta que como primeros auxilios, lo que antes se decía era vas a hacerlo vomitar. No, ahora no se recomienda hacerlo vomitar porque si ya ha generado lesión al entrar, va a generar lesión también al salir. Entonces, evitemos este tipo de cosas. ¿Ok? Ahora, los signos característicos según el agente tóxico, pues generalmente lo que hablamos es de que los niños son los que mayormente van a tener ese tipo de intoxicación o esta ingesta de estos elementos, porque los envases en los cuales están los detergentes, los agentes químicos, etcétera, son de colores brillantes. ¿Ok? Un lavaplatos verde que parece un jugo, que parece un refresco. Hay gente que pone incluso en los envases de Coca-Cola detergente o agua con detergente o algún agente químico. Entonces, hay que evitar todo esto, por favor, especialmente en las guaguitas, ¿sí? Como les decía, puede haber quemaduras en los labios, lengua, alrededor de lo que va a ser la mucosa de la boca, básicamente. Y si la víctima se ha intoxicado con agentes químicos, es importante tratar de ver el objeto, si es a lo mejor un ácido o algo alcalino o es un detergente, todo eso, para saber la dimensión del daño. No es lo mismo que yo tome, pues, también unos dos gotitas o tres de cloro, que me tome todo el envase. Entonces, también verificar y tratar de ver cuánto ha sido la ingesta, ¿ok? La respiración puede ser rápida, dificultosa. En caso de ingesta masiva, por ejemplo, de aspirinas, hay intoxicación en las cuales puede haber algún tipo de alteración respiratoria a nivel del estado neurológico. Entonces, esto, ojo con eso, ¿no? Y puede haber convulsiones. Si el paciente ha tenido una ingesta de algún tóxico, también puede generar un estímulo a nivel del sistema nervioso central que puede generar convulsiones. Así que, ojito con eso, las convulsiones en un paciente que está intoxicado igual son datos de alarma. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como primeros auxilios ante la intoxicación por ingestión? ¿Ok? Vamos a tratar de buscar al agente causal. Siempre verifiquen al agente causal. En nuestro medio es muy frecuente el raticida, el insecticida, ¿ok? En algunos detergentes que puedan pasar. Me ha tocado alguna vez llevar a pacientes que tienen esta ingesta de detergentes, por ejemplo, que estaba en una botellita de un Volt, por ejemplo, una bebida energética. Entonces, como no puedes ver bien el color del que hay adentro, pues el paciente lo ha ingerido normal y pues ha sufrido daños en las vías digestivas, en las vías aéreas por esta irritación que genera, ¿no? Entonces hay que buscar al agente causal, tratar de anotar el nombre o por lo menos sacar la foto o incluso llevarlo. Siempre pónganse guantecitos para manipular estas cosas porque incluso se puede absorber por la piel, entonces manejen siempre guantes. Tratar de ver la cantidad de ingerida y el tiempo transcurrido. ¿Ok? No es lo mismo que haya pasado 5 minutos a que hayan pasado 3, 4 horas desde la ingesta, pues que obviamente a mayor tiempo, mayor absorción de este tóxico y puede generarme recién mayor complicación. Control de signos vitales. Aquí lo que me interesa es de que ustedes vean si hay datos de vida o no. O sea, ¿están presentes o no están presentes los signos? Si es que los signos vitales están presentes, pues estamos bien. Ahora hay que evaluar si está muy acelerada la frecuencia cardíaca o muy disminuida, la frecuencia respiratoria muy alta, muy baja, que son parámetros igual que me van a ayudar. A nivel de la piel, incluso me puede servir la humedad de la piel. Si está muy sudoroso el paciente, también es una alarma. Podemos ver las pupilas, si están dilatadas, si están contraídas, que generalmente en las intoxicaciones puede pasar eso. Al paciente lo voy a poner en posición lateral de seguridad hasta que sea trasladado, es lo importante. ¿Por qué? Porque si lo tengo totalmente echado, como vemos en la imagen, si vomita el paciente se va a broncoaspirar, ¿ok? El vómito va a ir a toda su vía respiratoria. Entonces, si yo lo pongo del costado, pues va a ir el vómito hacia el costado y no va a haber mucho problema. Hay que transportarlo junto con el tóxico o por lo menos con la información relevante. Algunas personas hablaban de hacerle tomar leche. No se recomienda tampoco el tema de la leche porque si bien es algo alcalino, en teoría neutraliza todo lo que está pasando, pero si tú le das a tomar o comer cualquier cosa a este paciente, más bien vas a activar la digestión del paciente y va a empezar a avanzar más rápido este tóxico o va a empezar a digerirse, ¿no? Entonces es algo que no queremos que pase. Perfecto, entonces solo vamos a dar en posición de seguridad, controlar signos vitales y hay algunos tóxicos que se van evaporando por la piel, por ejemplo los insecticidas, ¿ok? Que se utilizan, especialmente la gente del trópico se intoxica con ese tipo de agentes, así que es importante que ustedes si van a manipular al paciente usen guantes, ¿ok? Porque a través de la piel se va evaporando y ustedes también pueden tener contacto con eso y no es nada.
¿sí? Incluso generar, si es que hay todavía la sustancia impregnada en la ropa o hay datos de que se haya derramado en la ropa, pues también sacar esas prendas de vestir y pues trasladar al paciente, ¿ok? Una vez de que el paciente llegue al hospital, en el hospital van a hacer muchas preguntas, a lo mejor a los familiares. La policía lamentablemente interviene en esto porque es un intento muchas veces de suicidio, en la mayoría de los casos de las ingestas, pese a que haya sido accidental, igual interviene la policía para determinar el agente tóxico, ¿ok? Alguna vez me ha tocado a mí trasladar pacientes que supuestamente era una intoxicación por raticida, pero era cocaína. Entonces, también es importante que se haga las investigaciones correspondientes por los entes que corresponden. Entonces, su función es identificar qué es lo que pasa. ¿Ok? Vigilar las constantes vitales es importante y de forma frecuente, cada 5 minutos. Y si es necesario porque el paciente ya no respira y no tiene pulso, pues iniciamos RSP, que ya lo conocen ustedes. Hay que tranquilizar y mantener abrigada a la víctima. Estos pacientes a veces pierden demasiada calor por los mecanismos que tienen de sudoración, etcétera. Entonces hay que abrigar a la víctima y es importante identificar el agente tóxico. ¿Ok? Con respecto entonces a la ingestión, lo que vamos a ver. Algunas personas igual decían hay que hacer una solución albuminada, que es lo que hacían, que diluían huevos, los batían y le hacían tragar al paciente. Lo mismo. ¿Ok? Con respecto al carbón activado, lo mismo. En primeros auxilios que si no se recomienda el carbón activado, porque el carbón activado que de verdad funciona es el que te venden de forma comercial en las farmacias, ¿ok? O en los hospitales los que se utiliza porque el carbón activado de quemar un pan, por ejemplo, y volverlo carbón, pues no va a funcionar porque no es la misma estructura, ¿ok? El carbón activado tiene igual su estructura química que hace de que cuando tú lo ingieras, ¿ok? Que es básicamente unas pastillas que tú lo ingieres y va a tratar de absorber todos estos tóxicos durante la digestión para evitar más bien que estos lleguen al torrente sanguíneo. Pero igual, eso se hace en el hospital, muchas veces calculamos cuántas tabletas según el tiempo que ha pasado, según el paciente, entonces les recomiendo que no se arriesguen, solo trasladamos el paciente. ¿Ok? El helado de carbón, no sirve el helado de carbón. Básicamente el carbón activado son tabletas que tienes que moler incluso y lo pasas por una ondita nariz hasta el estómago. Entonces esa es la que utilizas. Entonces hay ese mito, ¿no? De que quemar el pan o muchas cosas que bueno, la verdad no van a ayudar en nada, ¿sí? Ahora, con respecto a la intoxicación por vía digestiva o por ingestión, es lo que a ver, ¿sí? Entonces, tampoco sirve, por ejemplo, las cremas con carbón activado, los jabones, no, eso es otra cosa, igual, ¿sí? Hay jabones para los granos y todas esas cosas que no sirven para la intoxicación, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso. Con respecto a la inhalación, ¿ok? Es la segunda vía de entrada, que igual es frecuente. Han debido escuchar alguna vez las noticias, ¿no? De que ha habido gente que ha fallecido en su casa porque estaban cocinando con leña en su cuarto. Fallecen. O una fuga de gas que hace que la persona... O personas que se suicidan conectando una manguera a su escape del auto, le dejan prendido el auto y también se suicidan con esa. Entonces, importante que ustedes conozcan de que las vías de inhalación en su mayoría van a tener sintomatología respiratoria en un inicio y luego sistémica. ¿A qué nos referimos con eso? Si yo estoy con una intoxicación, por ejemplo, con humo, en este caso monóxido de carbono o dióxido de carbono, todo lo que lleguemos a tener por estas vías de combustión, o que estoy al lado de un incendio constantemente, o en su defecto que mi garrafa está con fuga, pues va a empezar a unirse a mis glóbulos rojos. Entonces va a empezar a unir a mis glóbulos. Y mi glóbulo rojo, en vez de transportar aquí un oxígeno bonito, va a empezar a transportar monóxido de carbono, dióxido de carbono, que no me sirve a mí. ¿Ok? A mi cuerpo no le sirve, pero mi cuerpo detecta, mira, mi glóbulo rojo está agarrado con algo, parece que es oxígeno, y no le hace nada. O sea, no le dice nada, no le alerta nada. Entonces es una muerte silenciosa, porque esto de acá no genera un aporte de energía a las células. Y si no le genera aporte de energía a las células mueren. Las que más me interesan son las células del sistema nervioso. Entonces, estas personas tienen una muerte silenciosa por esta intoxicación, ¿ok? Por monóxido de carbono, dióxido de carbono que puede estar presente. Las manifestaciones clínicas, la dificultad para la tos, ¿ok? Puede haber cianosis, que ya hemos visto que es la coloración azulada de la piel, y compromiso a nivel de la conciencia. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Lo más importante es sacarlo a la víctima. No la expongas más a este agente tóxico que está inhalando. Ok, y aquí incluso podemos hablar de las intoxicaciones por gas lacrimógeno. ¿Sí? Que igual dentro de las intoxicaciones por gas lacrimógeno hay muchas creencias que te dicen ponle vinagre, ponle leche, ponle todo eso, fuma un cigarrillo, todas esas partes, esas cosas no nos ayudan en una medida exacta lo que nos va a beneficiar, que es igual tanto en las intoxicaciones de cualquier forma a nivel respiratorio
Primero sacar a la víctima al aire libre, despejar a esta víctima de lo que es este agente irritativo, mantener despejada la vía aérea, ponerla en posición lateral de seguridad es importante, trasladar a un centro asistencial próximo y si tengo la capacidad de utilizar oxígeno, voy a utilizar. ¿Ok? El tratamiento y las medidas recomendadas son esas, ¿ok? Entonces, el echar con vinagre a la cara o en paños, porque supuestamente neutraliza, o con leche a la cara, toda esa parte tampoco tiene una evidencia, ¿ok? Real de la atención a los pacientes. Las guías te recomiendan solo llevarlo a un lugar despejado y pues el paciente cuando ya hay un buen intercambio de oxígeno pues también va a despejar un poquito lo que va a hacer esta irritación en la vía respiratoria, va a dejar de toser y como ya no está expuesto a ese estímulo irritativo va a dejar de tener los ojos llorosos, la nariz va a estar sin mucha molestia, entonces es tiempo dependiente. No hay una fórmula secreta para que se detenga de un rato a otro, ¿ok? Es todo un proceso que tiene que pasar. Si el paciente ya no está respirando, ya no tiene pulso, pues hacemos la RCP en caso de ser necesario, obviamente siempre estando igual nosotros protegidos y seguros. Entonces, con respecto a la vía inhalatoria, tenemos tos, podemos tener dolor de la garganta, irritación o somnolencia, ¿ok? Entonces es importante que siempre recomienden incluso a las personas que revisen las instalaciones de gas, si es que es con garrafa, las mangueras, etcétera, el tema de no estar siempre expuesto a incendios o estar lo menos posible, porque y genera patología respiratoria a la larga. E incluso el tema de recomendar a las personas de que si van a cocinar con leña dentro de la casa, pues abran las ventanas, ¿verdad? Entonces, incluso en algunos lados hay los sistemas de calefacción, ¿ok? Que igual pueden tener fuga dentro de su circuito y pueden liberar igual gases tóxicos. Siempre si ustedes tienen este tipo de aire acondicionado en sus casas o en sus cuartos, también denle su mantenimiento constantemente porque ese gas también puede ser tóxico para usted. ¿Ok? Con respecto a la absorción, los mecanismos de absorción se tratan como una quemadura química. ¿Ok? Y ya hemos hablado a lo mejor en su momento, la quemadura química básicamente es cualquier agente que pueda entrar en contacto con la piel, genera irritación local, pero ¿qué es lo que pasa? Algunas de esos compuestos pueden absorberse y pueden entrar al torrente sanguíneo. ¿Ok? Es muy poco frecuente que pase eso porque es gran exposición durante mucho tiempo, pero es una posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A veces es importante que ustedes conozcan que hay agentes químicos que vienen en polvo y que vienen en líquido, ¿ok? De dos diferentes índoles. E incluso saber si es algo ácido o es algo alcalino. Uno diría de que lo ácido quema más, lastima más, pero se ha demostrado que lo alcalino más bien es lo que la mayor lesión. Entonces, lo alcalino como penetra más profundo, como genera mayor difusión, genera este paso hacia más profundo, pues también genera mayor daño. En cambio, el ácido se queda muchas veces superficialmente, ¿sí? Si el agente es líquido, y esto es pregunta de examen por si acaso, si el agente químico que me está generando la irritación y la quemadura es líquido, yo lo lavo líquido, o sea, con agua durante al menos 10 a 20 minutos, ¿ok? Lo lavamos a chorro, ¿ok? Constantemente. Si el agente es en polvo, ¿ok? No lo voy a mojar de primera instancia. Lo que voy a hacer, voy a cepillar, voy a barrer, voy a tratar de eliminar la mayor cantidad de polvo y luego recién voy a incorporar dentro de mi protocolo usar líquido. ¿Por qué? Hay algunos agentes en polvo que más bien cuando entran en contacto con el agua se van a activar, entonces ahí recién voy a tener mis lesiones por irritación, mis quemaduras, ¿ok? Entonces, importante, si es líquido, se lava con líquido. Si es agente en polvo, se lava con, primero, medidas secas, si ustedes quieren ver, cepillar, eliminar todo el polvo, y luego recién utilizamos el líquido, ¿sí? La ropa contaminada es igual importante eliminarla, y ustedes igual que van a tener al paciente guantes, ¿ok? Para que no entren en contacto con estos agentes. Con respecto a la inyección y inoculación, generalmente hablamos de medicamentos en su mayoría, esto es más en Estados Unidos, que es la gente que se inyecta fentanil, ¿ok? O algunos anestésicos, que está generando una gran dependencia en muchas personas allá y pues, lo malo es de que genera depresión respiratoria, depresión a nivel del sistema nervioso, cardiovascular, que puede terminar en la muerte de muchos. Entonces, generalmente estas vías de inyección o inoculación entran directamente al torrente sanguíneo y pues viajan más rápido a generar daño. Entonces, aparte de lo que van a ser medicamentos, yo puedo hablar de las drogas recreativas o incluso niveles elevados de alcohol en la sangre también van a generar su daño local, porque si bien han entrado primero por vía digestiva, no han causado mucho daño, pero cuando se han absorbido y han empezado a circular por el tren sanguíneo, ahí sí me van a generar esta lesión, especialmente cuando es en grandes cantidades, en cantidades industriales.
¿Hay indicios claros de que el paciente puede haber consumido alcohol o drogas? Sí. Básicamente las jeringuillas, botes de medicamentos que estén presentes, algunas marcas en la piel de una inyección, si es alcohol, las botellas, el olor a alcohol básicamente que va a emanar el paciente, ¿ok? El aliento etílico. Puede tener un comportamiento anormal el paciente, pérdida del conocimiento, mareo, excitación, náuseas en algunos casos, una ventilación difícil, una respiración muy laboriosa o superficial en algunos casos y su duración. Estos de acá son datos de que wow, ha ingerido alcohol en grandes cantidades o también drogas. ¿Cómo yo hago la diferencia de una u otra? Pues generalmente lo que yo puedo ver son las pupilas. ¿Ok? Pacientes que tengan pupilas que están excesivamente dilatadas o excesivamente contraídas, que no reaccionen bien a la luz, probablemente sean intoxicaciones por drogas. ¿Ok? El dolor abdominal también puede ser producto del tema de drogas y las convulsiones pues puede ser producto de cualquiera de las dos. ¿Ok? Tanto por alcohol elevado en la sangre y por el nivel de drogas que puede estar ingiriendo el paciente. Entonces, esto es muy importante que ustedes conozcan de que ante un paciente que está, como vemos en la imagen, sumamente desorientado, irritable, probablemente que esté con alteración de la conciencia, esté totalmente teniendo otra personalidad, las pupilas están muy contraídas, ¿ok? Probablemente sea una intoxicación por droga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo más importante, evaluar nivel de conciencia. Si el paciente está inconsciente, signos vitales, ¿ok? Permeabilizamos la vía aérea, también hacemos una posición lateral de seguridad en el paciente, llamamos a la ambulancia y tratamos de recabar la mayor cantidad de datos que tengamos de los familiares, de los compañeros, de las personas que estén por ahí, ¿ok? Esto es importante, los datos me van a ayudar a decir si ha sido por drogas, alcohol, qué problemas ha tenido, enfermedades que haya tenido el paciente, que es lo mismo que hemos visto en el sample, ¿verdad? Signos y síntomas, alergias, medicamentos, patologías, última comida y lo que ha sido el evento. Si mi paciente está consciente, aquí es muy importante que ustedes hablen al paciente. ¿Ok? Traten de ganar su confianza. Eso es importante especialmente en personas que están agitadas, desesperadas, con miedo. Van a aplicar primero los auxilios psicológicos, que es algo que van a aprender la siguiente semana, por ejemplo. Los primeros auxilios psicológicos, que es un programa que maneja Cruz Roja. Van a dar cuidados en caso de que se haga alguna lesión al paciente o que tenga algún dato de autolesión. No vas a tratar de inmovilizarlo, o sea, no lo vas a agarrar entre cinco personas, lo vas a amarrar a una cama, no, a no ser que sea absolutamente necesario, pero y eso con ayuda de el personal policial o incluso familiares. Ahora, algunas veces, por no decir la mayoría de las personas, cuando tú les hablas, generas confianza y pues haces un buen nexo, pues se puede controlar. Entonces, solo con palabras, solo con una buena conversación, ayudas mucho para ayudar con el tema emocional. Llamamos a la ambulancia y tratamos de recabar la mayor cantidad de datos, ¿ok? Preguntamos a los amigos, le podemos preguntar a él, familiares, etcétera, pero estar pendientes de que cualquier rato este paciente puede quedar inconsciente, ¿ok? Y recuerde, su misión es atender y no juzgar al paciente. No permitan que sus emociones personales afecten su comportamiento. Actúen como lo harían con cualquier persona que necesite. ¿Ok? Es una imagen icónica de un paciente alcohólico que ustedes ya han debido conocer. Y así llegan a veces los pacientes a nuestras actividades, por ejemplo, cuando cubrimos conciertos, eventos grandes, que llegan en estado etílico y necesitan atención, necesitan apoyar. Entonces es importante que ustedes vean todo eso, que este paciente, si bien está en un estado inconveniente, muchas veces puede tener lesiones, puede necesitar ayuda. Ustedes, especialmente si están con uniforme, están con emblema, están con todo, tienen el deber de ayudar. ¿Sí? Ahora, estos pacientes pueden tener lesiones que tú ves a simple vista, está con su mano cortada y él no se ha dado cuenta porque el alcohol no tienes una buena percepción del dolor. Entonces, tú igual le tienes que hablar, mira tu mano, hay que curarte, hay que hacer esto, lo mismo. Hay muchos casos que me toca a mí ver pacientes accidentados, accidentes de tránsito que se quieren ir así nomás, pero están con su scalp, con su herida en su cabeza, sangrando mucho o con fracturas. Entonces, es importante que ustedes tomen contacto y expliquen a los pacientes con respecto a todo lo que está pasando, lo que va. Y todo eso lo van a hablar en primeros auxilios psicológicos, que es algo que van a aprender y que tienen que también ustedes manejar. ¿Ok? Dudas y preguntas que tengan con intoxicaciones por el momento, pueden ponerlo en el chat, podemos ahí ponerlo y ya cuando tengamos espacio, pues hay que irse acá. También cuando los tubos esclerosos son peligrosos, sí, especialmente cuando no tienen un buen, ¿cómo se llama esto? Un buen mantenimiento y que los factores son muy antiguos que pues generan esta fuga. Y lo importante es eso.
Y las estufas, las cocinas, ya mencionado las cocinas igual, o sea, el dióxido de carbono que va a ejercer eso, pues sí, sé que tú tengas una muerte silenciosa porque tu cuerpo está detectando que los glóbulos rojos están agarrando algo, pero no saben si es oxígeno, no saben qué es, y pues en su defecto, puedes, aquí otro dato importante, cuando tienes un paciente intoxicado por algunos gases como el monóxido de carbono o dióxido de carbono, generalmente el monóxido, tú le pones el oxímetro de pulso y está saturando 100%. ¿Ok? Está saturando 100%, pero no es que esté saturando 100% de oxígeno, sino es de que las luces del sensor del oxímetro detectan como si fuera oxígeno, pero no es oxígeno, es monóxido de carbono. Entonces, el paciente sí necesita oxígeno en alto flujo. Muchas veces si el paciente está intoxicado y está inconsciente, sí o sí tiene que ir al hospital, sí o sí, porque hay que darle tratamientos un poco más agresivos a nivel de oxígeno, a nivel respiratorio, medicamentos, toda esa parte es igual. ¿Ok? Entonces, recomienden si conocen a alguien que usa estufas, todas esas cosas, importante. Intoxicados con alcohol que se hace, bueno, es lo que nosotros hemos mencionado. No hay una fórmula igual mágica para cortar que es el alcohol, las drogas, todo lo que conlleva una intoxicación. Tiene su tiempo en el cual el cuerpo metaboliza y lo elimina. Puede terminar incluso que hagan diálisis. La diálisis básicamente es conectar a una persona a una máquina que filtra la sangre y lo vuelve a meter. Hasta ese punto puede llegar. Pacientes que están intoxicados por alcohol, solo poner la posición lateral de seguridad, evitar de que se broncoaspire el paciente, que es muy, muy importante que no se vomite y entra a su vía respiratoria. Y es un mecanismo que tiene el cuerpo para botar el tóxico que hemos visto por ingestión, cuando hemos hablado ya de los primeros minutos en la clase. El dolor abdominal, náuseas y vómitos es un mecanismo para botar, 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 botar todo este alcohol y evitar su absorción. E incluso algunas personas tienen diarrea post-alcohólica, ¿no? Entonces, personas iguales están tratando de eliminar los restos tóxicos. Entonces es importante. Solo déjalo vomitar. Hay algunas personas, hazle tomar leche, hazle tomar lácteos, mezclarle agua con sal. O sea, todos esos son remedios caseros que no van a funcionar. No disminuye el nivel alcohólico con esos remedios. Muchas veces pacientes con intoxicación alcohólica así severa, que están inconscientes, planchados, necesitan atención y traslado inmediato. Por ejemplo, yo les pongo un caso que la anterior semana fui a un paciente en la zona sur, 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 y pues era una paciente que había ingerido demasiadas bebidas alcohólicas, se cayó de cabeza nunca y convulsionó. Entonces, aparte nos reportaron como si fuera paro, pero ha sido más que todo un paro respiratorio. Entonces no ha habido mucha complicación con eso. Lo que pasa con esa paciente es de que una vez de que nosotros llegamos, le evacuamos, le hemos llevado al hospital y en el hospital ha vomitado terriblemente, ¿ok? Así harto. Y le ha terminado de vomitar y ya estaba más lúcida. Ya sabía quién era, sabía qué ha pasado. Entonces a veces el vómito en los pacientes puede hacer de que se despierte o que ya como ese mecanismo reflejo de botar todos los tóxicos lo ayuda a despertar. Y es como en el Glasgow que hemos hablado, hay Glasgows que muy bajos, ¿verdad? Que no responden a estímulos dolorosos, no tienen estímulo verbal, no tienen apertura ocular. Lo mismo esos pacientes con intoxicación alcohólica. O sea, los pacientes intoxicados alcohólicos que tengan trauma de cráneo, igual ustedes evalúenlos bien a detenimiento, ¿ok? Y saber si ese nivel de conciencia alterado es por el golpe en la cabeza o es porque está con niveles elevados de alcohol en la sangre. Es importante que ustedes vean todo eso. Igual comparen las pupilas, vean todo eso y todos los datos que hemos visto de trauma de cráneo, ¿no ven? La hipertensión, la bradicardia, el patrón respiratorio alterado, igual es importante. Entonces, eso es con respecto a la intoxicación en general. Vamos a ver un tema cortito que ustedes tienen que conocer, que es el ACV, ¿ok? Accidente cerebrovascular, enfermedad vascular cerebral, ¿ok? Lo que la gente comúnmente le llama como embolia, hemorragia cerebral, ¿ok? Derrame cerebral, también le llaman. Pues todo eso es importante que conozcan. Porque es un ente frecuente. Lamentablemente yo he tenido una familiar que falleció con eso, entonces le tengo respeto a esta patología. Y también he conocido muchos amigos que han tenido familiares con este ente, entonces tienen que conocer, identificar y en base a que ustedes hagan una buena identificación, reconocimiento de lo que ha pasado, pues van a tener una mejor sobrevida. Entonces está en sus manos poder identificar esto desde su casa. ¿Ok? El accidente cerebrovascular ocurre por dos situaciones específicas, ¿ok? Vemos los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son una red de tuberías que hemos visto, ¿verdad? Que llegan a todo el cuerpo y también llegan al cerebro. Entonces llegan al cerebro normalmente a nutrir las células que tenemos ahí y a eliminar también todo lo que es el desecho para que vuelva al corazón, lo que ya conocen, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si por alguna razón mi presión está demasiado alta? Demasiado, demasiado alto. Soy una persona hipertensa que no se controla la presión y está sumamente alto y llega a romper un vaso sanguíneo, llega a tener una hemorragia.
Aquí yo no puedo controlar con presión directa, torniquetes, empaquetamiento, no, porque está dentro del cerebro. Ese controla en quirófano. ¿Ok? Por otro lado, un golpe muy fuerte en la cabeza, ¿ok? Secundario a alguna anormalidad, también puede desencadenar este sangrado. Entonces, ¿qué es importante que conozcan? De que dentro de la clasificación de los accidentes cerebrovasculares, la primera se llama hemorrágico. ¿Ok? El primer ejemplo que vamos a ver es hemorrágico. O lo que llamaban también derrame cerebral, donde hay la lesión de un vaso sanguíneo, ¿ok? A nivel cerebral, que empieza a fugar sangre. Y como empieza a fugar sangre, todo se va a escapar por acá y no va a llegar nada de aquí para arriba, a donde debería llegar. Por ende, el paciente tiene alteración. ¿Ok? Ahora, si el paciente, por otro lado, empieza a sangrar por aquí adentro, por aquí adentro, por aquí adentro, también pasaría como los golpes fuertes en la cabeza que hemos hablado, ¿verdad? Las hemorragias intracraneales. Entonces también genera datos de hipertensión intracraneal, que es lo que hemos visto, ¿verdad? De que se puede tener la hipertensión, bradicardia, patrón respiratorio alterado, compromiso al nivel de conciencia, todo eso, porque esta sangre está empujando al cerebro, ¿sí? Y eso en estadios muy avanzados puede generar un paro cardíaco en el paciente. ¿Ok? Paro cardíaco y respiratorio. Ahora, el isquémico o el que llaman también la embolia, ¿ok? Es de que yo por malos hábitos alimenticios por mucho tiempo, mal apego al ejercicio o incluso algunas enfermedades que hacen que yo forme coágulos más fácilmente, te forme un coágulo y tape más bien el flujo sanguíneo. Y si tapa el flujo sanguíneo de aquí para acá, ya no va a pasar nada. Y lo mismo, a nivel de cerebrito, ese sectorcito que ya no está recibiendo sangre va a sufrir, se puede inflamar, puede dejar de funcionar. Imagínense que justo esta parte, que donde está la ausencia de sangre y ya no le llega la sangre, es la que controla la visión, o es la que controla el habla, o es la que controla el equilibrio. Entonces son lesiones un poquito más focalizadas, ¿ok? El paciente aquí en los isquémicos puede estar consciente todavía, pero en los hemorrágicos el paciente se queja de un dolor terrible de cabeza, o sea, el dolor más fuerte de su vida y secundario a eso puede quedar sumamente inconsciente. Vamos a hablar un poquito de esto, de qué características tienen. Pero entonces ya conocen. Y esto es pregunta de examen, ¿ok? La clasificación del accidente cerebrovascular es hemorrágico e isquémico. ¿Cuál es el más frecuente de todos estos? El isquémico, ¿ok? Casi hace un 80%. Y el otro 20% es el hemorrágico. Ahora, vamos a borrar todo esto para que no nos moleste. Y listo. Cuando tengo cualquiera de estos dos, la característica puede ser dolor de cabeza, de tipo punzante, que no sea de nada terrible. También alteración y tenemos esos tres signos característicos, ¿ok? Esos tres signos característicos se le puede llamar como la escala de Cincinnati. Escala de Cincinnati con C. Esta escala de Cincinnati me dice de que yo tengo que evaluar tres cosas en mi paciente, ¿ok? Para determinar que este puede tener un accidente cerebrovascular. Si tengo tres positivas, es muy probable. Si tengo dos positivas, es más o menos probable. Y si tengo solo una positiva, es poco probable. Pero esto es importante que lo conozca. Son tres cosas fáciles que tienen que hacer. Dificultades en el habla. Algunas personas dicen, pregúntale cómo se llaman. Pero la escala de Cincinnati te dice, hazle decir el cielo es azul en Cincinnati. Si el paciente, en vez de decir el cielo es azul en Cincinnati, te dice el cielo es azul en Cincinnati, entonces tenemos problemas en el habla. ¿Ok? Dificultad para hablar, dificultad para gesticular las palabras. Entonces, la primera es la dificultad en el habla. La segunda, la parálisis facial. El paciente está con un lado de la cara totalmente caído. ¿Ok? Entonces, es la parálisis facial. ¿Tú cómo puedes evaluar eso? A ver, sonríe, no va a poder levantar un lado de la cara. Un lado sí va a levantarse, el otro no. Otro, a ver, levanta tus cejas. Uno levanta y el otro no levanta. A ver, saca la lengua. No va a poder. Es lo que nosotros podemos hacer. Silba, no va a poder. Entonces, ahí ustedes ven el dato de la parálisis. ¿Ok? La debilidad muscular y cansancio. Se puede sentir débil, cansado, puede estar inconsciente. O lo que tú puedes hacer, a ver, levanta tus dos brazos. Levanta tus dos brazos y uno puede llegar a caer, que generalmente es el del mismo lado donde la cara está igual afectada. Entonces, generalmente puede haber debilidad muscular. Tú le haces incluso, a ver, apretar mi mano derecha, mi mano izquierda, vas a notar que un lado está más débil. ¿Sí? Igual les cuento otra experiencia. Justo la anterior semana, el viernes, que fue de turno, creo que sí, el viernes, trasladé a una paciente que le operaron de una fractura de cadera. Que le dieron de alta, le llevaron a su casita y la trasladé porque no reaccionaba la señora. Y estaba de Saturan 50 cuando yo llegué. Le administramos oxígeno, era diabética, le hemos tomado el azúcar, estaba todo normal. Y pues hemos hecho la escala de Cincinnati. Y la paciente tenía debilidad muscular, ¿ok? Y cuando empezó a reaccionar un poquito con el oxígeno, dificultad para hablar.
Entonces era muy probable que tenía un evento vascular cerebral. Llegó al hospital y efectivamente tenía uno de tipo isquémico. ¿Ok? Un coagulito que ha viajado después de la cirugía y atrapó una arteria del cerebro. Entonces hemos actuado rápido, hemos revertido todas las posibilidades, bueno, todas las posibles complicaciones a corto plazo y hemos llegado al hospital rápido, en menos de una hora con todo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tiempo. ¿Ok? Tiempo es cerebro. Lo ideal es de que ustedes, desde que han identificado esto, ok, hasta que lleguen al hospital, tiene que pasar una hora. ¿Sí? Una hora, 60 minutos. Porque a partir de eso, de ese tiempo, ya puede haber daño neurológico que muy pocas veces es reversible. Si es antes de la hora, pues sí, tienen mejor tasa de sobrevida. Pero igual llevar a un hospital que tenga capacidad resolutiva, que tenga a disposición un neurocirujano, un neurólogo, toda esta parte para tratarlo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes ya pueden ver tema de hospitales de tercer nivel especialmente que puedan resolver esto. ¿Sí? Siempre es importante hacerlo lo más rápido posible. Si yo estoy en mi casa y estoy esperando la ambulancia, pues lo ponemos echadito al paciente, de lado, ¿ok? Igual siempre de ladito, evaluar los signos vitales, trasladar a un centro médico, ¿ok? Y esto es tiempo dependiente. Ya saben, tienen una hora para poder actuar, para que haya buenos resultados. Se pasaron de la hora, puede seguir vivo, pero con resultados un poco más desalentadores. Puede quedar vivo, pero en estado vegetativo, con secuelas, con todo eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo diferenciamos si es isquémico y es hemorrágico? Lamentablemente no hay ninguna forma de poder diferenciarlo en el medio de primeros auxilios sumamente. Algunos se dicen, si es hemorrágico, puede que la presión arterial esté muy, muy alta. Sí, pero en el isquémico también son hipertensos. Entonces, no pueden basarse en eso. Generalmente esto en el hospital se ve. Y los que son del área de la salud, igual, tomografía es el que te va a determinar eso. ¿Sí? En Estados Unidos hay ambulancias que ya tienen tomógrafo, que tienen un estudio para ver la cabecita, para ver justamente las imágenes, si es que hay sangre o es que ha sido el coágulo que lo ha tapado. Pero en medio no, ¿no? Así que ya saben, la escala de Cincinnati, hay otras escalas que son el FACE, el HELP, o sea, que dicen lo mismo, dificultad del habla, parálisis facial o asimetría facial, debilidad muscular y cansancio en la mitad del cuerpo. ¿También? Es importante y ya saben ustedes reconocer un accidente cerebrovascular. Les voy a mandar un pequeño enlace que igual les va a dar un poco de infografía y un cursito rápido de lo que es el evento vascular cerebral, el ACV. Es un curso en línea cortito de algunas cuantas diapositivas que les va a ayudar. ¿Sí? Entonces, accidente cerebrovascular, ya saben cómo identificarlo y tienen que trasladar. ¿Cuánto es el límite máximo de tiempo que tengo? Pues algunos dicen hasta 4 horas para que se pueda tratar en el hospital. O sea, el hospital tiene hasta 4 horas para poder llamar al neurocirujano, toda esa parte. Y es por eso que ustedes en la primera hora ya tienen que estar ahí. ¿Ok? Importante todo eso. Entonces, con respecto al accidente cerebrovascular es lo que vamos a ver de hoy. ¿Dudas, preguntas que tengan con respecto al accidente cerebrovascular o enfermedad vascular cerebral, embolia cerebral, derrame cerebral? Si no hay dudas, preguntas, vamos a cambiar ahorita la diapositiva, ¿ok? Dime, Patrick. Sí, César, buenas noches. Esta es una pregunta, sino que se cortó mi internet. Lo que era el ACV hemorrágico era por ruptura de vasos sanguíneos y el isquémico por coágulo. Exacto. O sea, generalmente se tapa, ¿ok? No necesariamente puede ser coágulo, puede ser grasa, puede ser cualquier cosa que esté viajando, que no debería estar ahí en el torrente sanguíneo. Entonces, es importante que vean esa parte siempre ustedes. Ok, gracias. Entonces, igual los hábitos en las personas, alimenticios, toda esa parte igual, ¿no? En la película puede derrame. Generalmente cuando tienes muchos glóbulos rojos, sí eres propenso a generar un poquito de coágulos, entonces hay riesgo, ¿no? Pero no es la causa como. También hay otros factores, si es diabético, hipertenso, malos hábitos alimenticios, el colesterol se por los cielos, toda esa parte, pues puede ayudar, ¿no? Sí, hay dolor de cabeza, Tania. Generalmente te lo atribuyen como el dolor más fuerte de su vida. ¿Ok? Es un dolor tipo chante opresivo, que es el más fuerte de su vida. Hay casos en los cuales las personas estaban en el baño haciendo fuerza, ¿ok? Y el dolor aparece. Entonces, puede pasar cuando están empujando. O personas que estornudan demasiado fuerte y hay alguna normalidad en el vaso sanguíneo, igual se rompe. Pacientes que van a cabecear un balón, igual se rompe ese vaso sanguíneo. ¿Ok? O pacientes que, por ejemplo, tienen un esfuerzo de vomitar, algún esfuerzo físico muy fuerte que también puede. Y eso generalmente está con la predisposición de que el vaso sanguíneo ya de por sí estaba anómalo desde el nacimiento. ¿Ok? Tal vez eso sí también mala suerte, de que el nacimiento está un poco más delgadito o está un poco más abombado, etcétera, y todos los factores de riesgo que les he hablado, la presión arterial alta, golpes, esfuerzos, todas esas cosas puedan generar de que se vaso sanguíneo en el hemorragia. ¿Ok?
En el isquémico, pues todo lo que hemos visto, dietéticos, enfermedades de base, puede pasar. Pero ya saben, determinar si es isquémico o hemorrágico, muy difícil en el medio hospitalario de primeros auxilios, porque eso netamente se encarga un estudio de imagen de ver qué es lo que es. ¿Ok? Importante. Ahora sí, vamos a seguir con... Me van a decir si se ve la diapositiva. ¿Ok? Cuando cargue. Ahora sí, ¿se ve la diapositiva? Muy bien, gracias chicos. Este es un tema que ustedes tienen que conocer. ¿Ok? A lo mejor si alguno ya ha ido a la actividad del día de ayer, si no me equivoco, y han ido como pacientes, los han puesto en estas lonitas o lo han puesto cerca de estas lonas donde hay rojo, amarillo, a veces hay verde, hay negro. Y vamos a ver qué significa cada cosa. Ok, justamente esta foto es de un curso de triaje de Cruz Roja que hemos tratado de transpolarlo y hacerlo un poco para esta charla y estas charlas que hemos dado en la cruz. Con respecto al triaje, okay, vamos a hablar un poco de antecedentes, qué es el triaje. Okay. Triaje ustedes lo van a ver escrito con G y con J. Okay. Uno es en inglés, otro es en español. Lo mismo, no pasa nada. Okay. Es las dos formas igual pueden ustedes encontrar bibliografía. Y manejo de incidentes con múltiples víctimas. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Esto les va a servir, por ejemplo, para su examen práctico. En práctico no van a tener un solo paciente, van a tener varios pacientes y ustedes tienen que darle prioridad de atención a estos pacientes. En ese sentido, si yo tengo una fractura del dedo gordo del pie versus una hemorragia exsanguinante, pues voy a tener la hemorragia, ¿verdad? No la fracturita del dedo gordo del pie. Y es así de simple ver qué paciente está más mal, cuál está más sano, menos crítico, y vamos a darle la prioridad de atención, pero hay situaciones especiales, ¿ok? Entonces, con respecto al triaje y los incidentes con múltiples víctimas, en desastres e incidentes de víctimas masivas pueden ser muy abrumadores, ¿ok? Y eso específicamente cuando tengo de 3 a más pacientes, ¿ok? Generalmente cuando yo estoy atendiendo somos el chofer y mi persona. Entonces somos dos personas que podemos atender a dos pacientes al mismo tiempo. Pero si ya supera mi capacidad humana de poder atender a todos al mismo tiempo, pues sí tengo que hacer un triaje, tengo que ver quién tengo que atender primero, quién está más grave y luego atender posteriormente a los que puedan esperar. Incluso puede generar una falta de recursos. Yo en una sola ambulancia tengo material, digamos, para atender unas 5 personas bien atendidas. Pero si hay 20, 30 pacientes, entonces tenemos problemas. E incluso solo puedo trasladar un paciente. En algunos casos, en la ambulancia grandota, la más grandota, se puede trasladar hasta 2 pacientes, ¿ok? Pero hay que tomar en cuenta que los dos no tienen que estar muy críticos, ¿no? Tienen que estar uno crítico y uno a lo mejor no crítico o estable. Y es por eso que ustedes tienen que conocer un término que especialmente en Cruz Roja manejamos y a nivel internacional en todos los entes que generamos la atención de los pacientes en situaciones grandes o incluso a nivel coordinado con otras instituciones, el sistema de comando de incidentes. ¿Okay? El sistema de comando de incidentes básicamente es generar una jerarquía, una acción rápida dentro de un evento que pueda sobrepasar las capacidades de atención. Y esto va a hacer de que sea posible hacer el mayor bien para el mayor número de personas con los recursos que tengamos. Les pongo un ejemplo. Hay el SCI, el Sistema de Comando de Incidentes, en un incendio. Hay los jefes de operación, de seguridad, hay muchos cargos que vamos a ver más adelante que se encargan de que cada función se cumpla de forma específica, que tengan un determinado plan de acción, ¿ok? Y de que si necesitamos trabajar con otras instituciones, tomar decisiones o hacer más cosas a gran escala fuera de solo el trabajo de la institución, se haga, ¿ok? Como Cruz Roja, tenemos que pasar este curso que es el sistema de comando de incidentes, que probablemente lo pasen ustedes ya más adelante que tienen que conocerlo. Porque cuando vamos a incidentes grandes, inundaciones, toda esta parte, pues tenemos que hacerlo. Incluso nosotros en el medio hospitalario activamos un SCI, un sistema de comando de incidentes pequeñito, cuando, por ejemplo, un micro que se ha volcado, una flota que se ha volcado. Entonces, así nosotros también nos hacemos cargo de cuáles son los objetivos, qué no necesitamos, cuántos heridos hay, cómo los vamos a evacuar. Toda esta parte es muy importante. Entonces, el sistema de comando de incidentes, que es universalmente conocido, ¿ok? Tiene el objetivo de garantizar la seguridad del rescatista y del público, alcanzar las metas en el manejo de desastres y asegurar el uso eficaz de los recursos. ¿Ok? Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan. El SCI es el mismo en todo el mundo, ¿ok? Solo se adapta a nivel contextual. En este caso, estamos viendo el SCI. ¿Ok? Con respecto a la respuesta del servicio de emergencias médicas, es importante que ustedes vean que la escena tiene que ser evaluada. Y es lo que hemos visto nosotros en la evaluación del paciente, ¿verdad? Seguridad, escena y recursos. Seguridad propia para mí, escena
y recursos son muy importantes. Y esto va a establecer que si yo, por ejemplo, solo tengo una tabla espinal y una camilla cuchara, solo puedo tener 2 pacientes o trasladar 2 pacientes, pero tengo aquí otra fila de pacientes que igual necesitan estar echados o en una camilla. Es importante todo eso, ¿ok? Hay que hacer la evaluación inicial y algunas decisiones preliminares, llevar a cabo de acuerdo a 3 preguntas básicas. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Y qué debo hacer para conseguir lo que estoy necesitando? Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, llegamos a un accidente de tránsito, una flota que se vuelca, un trufi que se vuelca, un micro, lo que sea. Hay muchos pacientes. Llegamos. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo 2 botiquines, tengo tablas, tengo cucharas, tengo oxígeno, tengo todo esto. ¿Ya qué voy a necesitar? Solo voy a poder atender 1 o 2 pacientes bien atendidos. Pues necesito más ambulancias, necesito mayor cantidad de elementos que me puedan ayudar. Entonces, ¿qué debo hacer? Activar un sistema integrado de emergencias que me ayude. Entonces, ahí vienen más ambulancias. Generalmente nosotros lo hacemos un poquito de forma informal en las ambulancias privadas. Tenemos varios grupos de WhatsApp donde pedimos apoyo, si son más pacientes, toda esa parte, entonces estamos pendientes nosotros, ¿no? Ahora, a nivel de la línea del 168, también podríamos hacer lo que despliegan igual dentro de la red de ambulancias que estamos nosotros incluidos, pues mayor apoyo. Ahí estamos el SARGE, Cruz Roja y ambulancias también presentes y las del gobierno. Entonces, también podríamos hacerlo. Trabajar de forma interrelacionada con la policía, por ejemplo, para estabilizar el vehículo, extricar personas o terminación de incendio con múltiples víctimas, todo esto lo hacemos y viendo que necesitamos, que tenemos y que es lo que necesitamos, cómo lo conseguimos, ¿no? Básicamente hay una rama médica, ¿ok? Dentro del sistema de comando de incidentes, que es básicamente el SEM o la parte de la atención de los pacientes. Entonces, básicamente el SEM del SSI va a tener funciones básicamente en qué? Clasificar, tratar y transportar a las personas. Es importante que ustedes conozcan, porque va a haber otra área que se encarga de la seguridad, otra área que se encarga de comunicación o entrevistas, si ustedes quieren ver, otra área de logística, otra, o sea, tiene muchas áreas, ¿ok? Nosotros nos encaminamos en el área de servicio de, ¿ok? Como voluntarios de Cruz Roja, vamos a irnos a esta área. Entonces tenemos que clasificar, tratar y transportar a estas personas. Entonces, con respecto a la rama del servicio de emergencias médicas, tenemos una rama de triaje, una rama de tratamiento y una rama de transporte. Esta área de tratamiento se le conoce también como área de concentración. ¿Okay? La área de concentración de víctimas o ACV, no lo confundan con accidentes cerebrovasculares, sino área de concentración de víctimas, es a donde nosotros evacuamos a los pacientes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cada una. El triaje. El triaje básicamente se trata de que yo tengo que entrar a esta escena y empezar a etiquetar a todos los pacientes que yo pueda. Empezar a ver a toditos, ¿ok? Y hacer maniobras básicas, control de hemorragias, apertura de vía aérea, posición lateral de seguridad, todo eso a la mayor cantidad de pacientes y les voy a dar una prioridad de atención, ¿ok? Hay que trabajar con el supervisor y tratamiento de extracción, básicamente. Y también es importante que ustedes asegúrense de contar con el personal capacitado, la seguridad de todos los miembros, comunicarnos sobre qué es lo que vamos a hacer nosotros e incluso si hay pacientes que ya están fallecidos, pues hay que tener un área donde vayamos a llevar a todos los cadáveres, ¿ok? Una morgue inicial se le llama. ¿Ok? Que tiene que estar lejos de la vista de todas las personas, ¿ok? Tiene que estar igual un poco apartada y documentar las áreas del triaje. Entonces el triaje se va a encargar de clasificar a las víctimas y ver cuál es el que necesita atención más rápido o el que puede esperar. El área de tratamiento muchas veces ya tiene personal un poco más capacitado en carpas, en las lonas mismas que ustedes han visto, ¿no? Donde les llevan de colores rojo, amarillo, verde, toda esa parte, donde hay grupos para tratar a los pacientes, ¿ok? Generalmente están compuestos por personal capacitado, hay que tratar de tratar las amenazas para la vida, mantener la seguridad del área, documentar, y ya con todo esto, y si el paciente ya merita traslado y se puede hacer, entramos al área de transporte, donde están los vehículos, básicamente las ambulancias, para poder trasladar a todos los pacientes, ¿ok? Entonces, ahora puede ser una ambulancia terrestre, una ambulancia aérea, digamos, un helicóptero ambulancia, una ambulancia, que en nuestro medio casi no lo vemos o no hay. Entonces, todo eso es la fase de transporte. Entonces, ustedes clasificar también las ambulancias, porque hay de todo tipo. Hay ambulancias básicas, ambulancias avanzadas. Entonces, ve lo que necesita el paciente, ¿ok? Y también se encarga de comunicarse con los hospitales receptores, qué es lo que ha pasado, qué es lo que tiene. Y esto lo hacemos mediante el 168 actualmente en el tema de incidencia. Y es lo que se nos ha capacitado en los simulacros, en todo lo que hemos hecho de sismos, es lo que está manejando. ¿Ok? Entonces, triaje, tratamiento y transporte. Esas son las ramas del servicio médicas dentro del sistema de comando de incidentes. Entonces, importante, líder de triaje,
coordinador forense es otra área que pueden estar presentes de que es netamente de los cadáveres, coordinador de tratamientos. Con respecto al supervisor de triaje, básicamente está a cargo de contar y clasificar a los pacientes. ¿Ok? Se asegura de que cada paciente recibe una evaluación inicial de su condición. Básicamente, no es que demos un tratamiento completo, sino solo hacemos las funciones básicas, control de hemorragias, apertura de vía aérea, posición lateral en algún punto, hasta que lleguen todo el personal cuando ya esté clasificado los pacientes y recojan a toditos los rojos, que son los más críticos, o se los recojan primero los críticos, luego vengan por los menos críticos y al final los que no son críticos. ¿Ok? Entonces, básicamente eso hace el supervisor de triaje. No es que entra, veo un paciente rojo, me lo llevo. Entro, veo otro paciente rojo, me lo llevo. No, este paciente, esta persona entra, clasifica toditos y luego recién todo el personal viene a atender y evacuar en base a la prioridad de triaje. ¿Okay? Ubica y establece un área para el tratamiento, asegura que se realice el triaje secundario, que se proporcione atención adecuada. El triaje secundario es de nuevo reclasificar cuando está llegando a mi área de concentración de víctimas. Ayuda con el traslado hacia el área de transportes, tiene que tomar en cuenta el supervisor de transporte, básicamente transportar y distribuir a los pacientes a los hospitales receptores en la ambulancia que corresponde, documentar cuántos pacientes, qué tipo de transporte han utilizado y a dónde, para tener un conteo. Generalmente eso es cuando hay grandes flotas que se vuelcan y todo, hay que saber a dónde han sido evacuados los pacientes, porque también a los familiares hay que buscarlos, si el paciente está muy crítico, ver a qué hospitales, cómo, seguros, no seguros, toda esa parte es igual importante de evaluar. Y el supervisor de la morgue trabaja con los médicos, pero ¿para qué? Para dar una asistencia en la morgue, vamos a nosotros dejar cuerpos ahí probablemente apilados, o ayudar a la policía a decir, ¿no? Qué es lo que probablemente ha pasado, porque ha fallecido, y pues que la policía también haga investigaciones, y tiene que estar fuera de la vista de los pacientes vivos y de otros residentes. ¿Ok? Los pacientes que están en paro, lamentablemente, no los reanimamos en una situación grande de múltiples víctimas. ¿Por qué? Porque no podemos gastar todos nuestros esfuerzos por quererlos reanimar cuando hay pacientes que se están desangrando, que necesitan atención más rápida y que pueden salvarse. Es un poco cruel lo que hacemos, pero es necesario para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. ¿Sí? Porque imagínense, yo me voy a atender a un paciente que está con paro cardíaco, voy dos, tres personas a atender al paciente y los que estaban catalogados como pacientes críticos fallecen y se vuelven otros pacientes negros. Entonces, imagínense, es importante tomar en cuenta entonces que vamos a atender a los que tengan posibilidad de sobrevivir. En un incidente de múltiples víctimas, involucramos de 3 a más pacientes, una gran demanda al sistema de emergencias médicas y tiene el potencial de poder causar múltiples decesos porque son demasiados pacientes. Imagínense que se cae un avión donde hay más de 90 pasajeros, ¿sí? Y llego yo con mi ambulancia y somos dos personas. De esos 90, imagínense que 30 son críticos, otros 30 son no críticos y otros 30 están tranquilos y estables. Entonces yo con dos personitas tengo que tratar a 30 críticos y otros 30 que no están tan críticos. Los pacientes pueden tener una gran tasa de decesos. Si hay múltiples pacientes y no contamos con suficientes recursos, hay que manejarlos sin abandonar a la víctima. Debemos declarar un incidente de víctimas múltiples, recursos adicionales y activar el sistema de comando de incidentes, dar los procedimientos de triaje y pues ayudar a la mayor cantidad. Como experiencia de un triaje que me ha tocado implementar porque soy la primera unidad en llegar, ha sido básicamente un trufi que se chocó contra un auto aquí por la Rubén Darío, de ida más o menos del Cristo. Y ha habido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pacientes, ¿ok? Y solo éramos mi chofer y yo. Y todas las personas decían, aquí, aquí, no, al señor ayúdale, no, al señor, no al otro, así. Entonces, va y evalúa a todos los pacientes de tirón, o sea, va, se evalúa, ya, él está mal, este está mal, ellos pueden esperar. Entonces, el que yo he trasladado, por ejemplo, era un señor que sí tenía un trauma muy fuerte en la cabeza, se ha abierto todo ellos, está sangrando harto, ese sí es crítico. Y asociado había otro señor que tenía dolor de cabeza, dolor en la columna y estaba mareado. Ese era otro paciente crítico. ¿Sí? Y los demás eran golpes en los codos, los brazos, el hombro, la clavícula. No ameritaban un traslado inmediato a lo mejor y pues hemos priorizado eso. Hemos estabilizado lo más que se ha podido. Ha llegado también lo que eran otras ambulancias. Sí, se ha hecho la evacuación de todos los. Entonces, en ese caso se ha realizado y se ha cumplido lo que le estamos enseñando. ¿Ok? Con respecto al triaje. Triaje significa clasificar. ¿Ok? Y esto lo hacemos según a la gravedad de los pacientes. No es lo mismo un paciente que está con una fractura en un dedo del pie a uno que está con una amputación traumática, una fractura expuesta, una quemadura grave. ¿Ok? Y para esto nosotros utilizamos tarjetas de triaje.
Estas tarjetas de triaje se las voy a subir o se las voy a mandar, que son las que utilizamos, en el cual tenemos varios apartados, ¿ok? Vamos a tratar de hablar en la siguiente diapositiva de un poquito más de cada uno. La evaluación es breve, ¿ok? Las categorías sobre la condición es básica. Básicamente yo hablo de clasificarlos por colores, por prioridad de atención, y el triaje secundario se hace básicamente cuando lo estamos llevando al área de tratamiento. Acá, vamos a ver esta parte que es importante. Listo. Vemos esta tarjetita. ¿Ok? Dentro de la tarjeta, mi primera imagen que yo voy a ver aquí abajo es un color verde. Una persona caminando. Entonces, un paciente que puede caminar, puede movilizarse y no está grave. Entonces, si yo a mi paciente le pongo esta tarjeta de triaje, le coloco en su muñeca, como collar, como ustedes quieran, y veo como primera opción el verde, el paciente lo catalogamos como verde. ¿Ok? Es paciente verde. Si yo lo rompo este verdecito, ok, lo corto, ¿ya? Automáticamente mi paciente se vuelve color amarillo. Esa es una prioridad 2, es un paciente que ya es un poquito más complejo. Si bien está bien, a lo mejor está consciente o alguna cosa, necesita igual traslado inmediato, pero puede demorar unos cuantos minutos, o sea, de 30 a 45 minutos, un poquito más puede demorar, ¿ok? Heridas un poquito menos complejas, unas fracturas cerradas, esguince, luxaciones, todo esto puede estar acá. ¿Ok? Pero un paciente que yo le corto el amarillo y el verde y solo dejo el rojo como primera instancia, ¿ok? Solo dejo en la tarjetita que se ve el rojo, este paciente es crítico, prioridad 1. Entonces, prioridad 1 lo tengo que trasladar ya no más, ¿ok? Es sumamente crítico de manejar, puede descompensarse, puede fallecer. Es rápido, fracturas expuestas, hemorragias, shock hipovolémico, paciente con trauma craneoencefálico de columna, convulsiones, toda esa parte entra acá, ¿sí? Y aquí en negro, ¿ok? El negro entra pacientes que ya están clínicamente muertos o agonizados, ¿sí? Que ya están con exposición de masa encefálica, por ejemplo, que tengan un corte completo de toda la cintura y esté sangrando, pacientes que tengan decapitación o que ya estén muertos básicamente, entonces entran acá. Si mi paciente, digamos, está en shock hipovolémico severo, severo, y no tengo la capacidad pues de transportarlo porque tengo rojos, pues automáticamente, ¿ok? Entonces, este paciente no tiene ninguna prioridad, se queda en la escena. Dentro de las tarjetas de triaje, igual si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí en las esquinas superiores, ¿ok? Dos puntitas, si ustedes quieren verlo. Una de las puntitas, ¿ok? Se queda en el área de concentración de víctimas y la otra se lo lleva el tema de la ambulancia. Entonces, así ustedes saben de que este paciente si ha sido trasladado o no en ambulancia y tiene que coordinar los códigos que tenemos acá, ¿no? El de la ambulancia con el del área de concentración de víctimas para ver que todos los pacientes han sido evacuados, ¿no ve? Para hacer el match, si ustedes quieren ver. Dentro de las tarjetas de triaje vemos la herida mayor, o sea, hemorragia, shock, quemaduras, fractura expuesta, todo lo que podemos poner ahí, a dónde estoy trasladado, nivel de conciencia orientado, desorientado, inconsciente, la hora, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno puede estar presente. Y aquí el nombre del paciente, ustedes pueden ponerlo, y si no, por lo menos vamos a poner los diagnósticos o las lesiones que tenía. ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros tenemos. Entonces, lo mismo que hemos visto. Paciente rojo es atención inmediata, prioridad 1. Amarillo, prioridad 2, puede demorar un poco. Verde, prioridad mínima, puede caminar. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, cuando llegamos a un incidente de múltiples víctimas o a un incidente donde hay muchos pacientes, los que puedan venir aquí, por favor, vengan, explíquenos qué ha pasado o vénganse acá, les van a revisar. Esto. Todos los que están caminando, pudiendo y sin poder son verdes. Entonces, te vas a los que no han venido, ¿no ves? Los que no han venido porque sean rojos, amarillos, ya has ganado tiempo, ¿ok? Con esta parte. Entonces aquí vamos a ver las prioridades de triaje y eso quiero que lo tengan en cuenta. Primero rojo, exacto, Santiago. Siempre se traslada primero al rojo en ambulancia. ¿Ok? Todos los rojos son ya nomás. ¿Ok? Los amarillos pueden esperar 30, 45 minutos hasta una hora. Y los verdes puedes hacerlo subir en un trufi, en un vehículo o alguna cosa y pues pueden ir porque no tienen lesiones graves, ¿ok? Tienen golpecitos que no comprometen la vida. Entonces aquí vamos a ver igual justamente todo eso. La etiqueta roja, prioridad principal inmediata, pacientes que requieren atención y transporte inmediato, hay que tratarlos de primer término y transportarlo tan pronto como sea posible. Compromisos de la vía aérea o de la respiración, hemorragia potencialmente grave, problema médico grave, signos de shock, quemaduras graves, lesiones abdominales y de tórax abiertas. ¿Ok? Entonces ahí podemos tomar. Y aquí también podemos ver fracturas expuestas, por ejemplo, ¿no?
Ahora, pacientes prioridad amarilla o etiqueta amarilla es prioridad secundaria diferida, puede retrasarse temporalmente, entonces quemaduras sin afección de la vía aérea, lesiones óseas, fracturas básicamente, ¿verdad? Sin luxaciones, lesiones en torso con o sin daño a la médula espinal, que pues no estén comprometidos el nivel de conciencia, todo eso. La etiqueta verde son heridos que caminan, básicamente son la última prioridad e incluso no necesitan tratamiento o incluso pueden esperar hasta el último trasladados. Fracturas menores, heridas en la piel, golpecitos, moretes, etcétera. La etiqueta negra, pacientes con muerte evidente. Lesión sin supervivencia evidente. O sea, por ejemplo, un traumatismo cerebral con exposición de masa encefálica. Su cerebro está en el suelo. Paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio y paro cardíaco en general. Entonces, estos pacientes son catalogados como una. ¿Ok? Aquí entra la etiqueta roja, pues también pacientes que convulsionan, mujeres embarazadas, ¿ok? También entrarían acá en esta. ¿Y cómo es que llegó el triaje? Con las tarjetas que hemos visto, ¿ok? Tienen que ser de lectura, ¿ok? Las etiquetas. En algunos casos, si no tienen estas tarjetas de triaje, tienen estas cintas, igual que le pones a la paciente, igual es otro. Entonces, las que nosotros manejamos en filial son estas. ¿Ok? Esto casi no lo vemos, pero pues datos se los que también. Así que tiene que ser un lugar visible y tiene que ser de fácil lectura por los colores que hemos visto. Dentro del triaje hay múltiples triajes, muchas técnicas que ustedes pueden tomar, aparte, digamos, de ver clínicamente que tiene, que es el triaje START. ¿Ok? Y esta es pregunta de examen. Triaje START significa Simple Triaje and Rapid Treatment. ¿Ok? Entonces, en este caso es un triaje rápido de hacer, es simple, en el cual yo le voy a dar un tratamiento rápido. El primer paso que les he mencionado es llamar a los pacientes y dirigirlos a un punto de referencia. Entonces, vénganse, por favor, todos los que puedan venir hasta acá, vengan, les van a atender. Listo, todos los lesionados que caminan van a ir puro verdes, van a ir. Pudiendo y sin poder, van a ir puro verdes. Y el segundo paso es de que no vamos a ir a donde los que no están caminando, entonces por algo no han podido venir. Entonces, los datos que yo voy a evaluar en mis pacientes así de forma rápida, ¿ok? Sería un X de hemorragia, ¿ok? Una A, B y C, o sea, el XABC haríamos. Está con hemorragia presente, vamos a evaluar también lo que va a ser la vía aérea, la frecuencia respiratoria, el estado hemodinámico con la C de la circulación rapidito y la condición neurológica con la D. Entonces ahí ya no cortamos la ropa, no la abrigamos, nada. Solo nos enfocamos en esto. ¿Por qué? El primer punto que yo voy a ver, ¿sí? Es de que llamo a todos los pacientes, no pueden venir, ya vengan, listo. Todos los pacientes que han venido son verdes, entonces automáticamente son mi tercera prioridad. Luego, voy a evaluar si mi paciente respira, tiene pulso, tiene hemorragia. Y si mi paciente respira, ¿ok? Sí respira, pero respira más de 30 veces por minuto. O sea, está súper laboriosa su respiración. La atención es inmediata, es rojo. ¿Ok? Entonces, ni bien estoy llegando y estoy escuchando a mi paciente, es rojo automático. ¿Ok? Si yo llego y mi paciente sí está respirando, pero menos de 30 por minuto, entonces voy a chequear cómo está la parte circulatoria. Lo que tú utilizas son dos cosas importantes, ¿ok? Es la presencia de pulso radial, ¿ya? O el llenado capilar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Evaluamos si hay pulso radial o hay llenado capilar normal, ¿ok? Hay que evaluar el estado mental. Si el estado mental está alterado, entonces el paciente es igual rojo. Entonces, un paciente que estaba respirando normal, tenía pulso, pero está mal a nivel neurológico. Este paciente es rojo. Si el estado mental está normal, el paciente es amarillo. ¿Ok? El amarillo. Porque es un paciente que estaba con menos de 30 respiraciones, tenía una perfusión de pulso radial presente, pero, ¿ok? A nivel estado neurológico, puede que, si bien reacciona, pueda complicar las lesiones que tiene. Es amarillo. Si no puede, es automáticamente rojo. Ahora, si con respecto a la perfusión, el llenado capilar está aumentado, ¿ok? Más de 2 segundos, o no tiene pulso radial, ¿ok? Y tiene presencia de hemorragia, controlamos hemorragia y lo trasladamos al inmediatamente. ¿Cuál es prioridad roja? Entonces, con respecto a la respiración, hemos visto, si está respirando, hay que ver si respira más de 30 veces por minuto, menos de 30 veces por minuto. Si respira más, es rojo. Si respira menos, hay que evaluar la perfusión. Si la perfusión está bien, el estado mental. Si el estado mental está bien, es amarillo. Si el estado mental está mal, es rojo. ¿Ok? Si la perfusión ha salido de que está alterada, está con datos de hipoperfusión, hemorragia presente, toda esa parte, controlamos hemorragia y automáticamente es rojo.
¿ok? Le clasificamos como. Pero si el paciente en primera instancia no está respirando, yo permeabilizo la vía aérea con maniobras manuales, pongo una cánula orofaringe, lo que ustedes quieran, y con eso respira, es rojo. Si pese a eso no respira, clínicamente está muerto y es un paciente. ¿Ok? Entonces, sáquenle foto a esto, captura lo que ustedes quieran, lo voy a borrar entonces lo que he escrito. Es importante que conozcan el triaje START, ¿okay? Es el que más se utiliza, es el que más conocen todos los equipos de primera respuesta. Sí, pero el triaje and rapid treatment. ¿Okay? Entonces, respira, no respira, pulso, respiración. Es importante ver, controlar hemorragias, llenado capilar y listo. También se le conoce esa técnica como el 32 puede. 32 puede. ¿Por qué? 30 respiraciones por minuto, 2 segundos de llenado capilar y puede movilizarse. Entonces, un paciente que probablemente sea un amarillo. Si el paciente tiene más de 30 respiraciones, más de 2 segundos y no puede, es rojo. Entonces, vean que solo con 32 puede también a estos pacientes, si es rojo, amarillo, verde, negro. Hay consideraciones especiales en el triaje. Imagínense que hay pacientes histéricos. Una señora de que está ahí perjudicándote, llorando, desmayándose, haciendo todo un show en tu escena. Que no, que no generan un buen ambiente en la escena. Estos pacientes, ¿ok? Lo catalogamos como, pese a que no tengan nada. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es sacarla de la escena. ¿Ok? Entonces, la clasificamos como prioridad inmediata, la reclasificamos. Si un rescatista, por alguna mala situación, se tuerce el tobillo, se cae, se golpea, se hace una herida, automáticamente igual eres prioridad roja, por encima de todos tus pacientes. ¿Ok? Porque es prioridad tu seguridad y tu estado de salud, de ti como rescatista. Si el paciente está contaminado por sustancias químicas, por gaseoso, etcétera, pues hay que tratar de llamar al área especializada, que no tenemos en Cruz Roja, pero sí tenemos en bomberos, por ejemplo, la policía, que es MATPEL, que es materiales peligrosos. ¿Ok? No sé si se acuerdan, aquí en la circunvalación por el Egipto se ha volcado, perdón, un camión que estaba llevando algo de potasio. Ahí se activó el sistema MATPEL, entonces, materiales, cuáles son las precauciones, el tratamiento, entonces, ¿ok? Entonces, paciente histérica, automáticamente rojo. Tú que te lesionas como rescatista, automáticamente rojo. Y hay que tratar de evaluar si es sustancias contaminadas o no. Veamos esta imagen. Hay múltiples ambulancias, escena con múltiples víctimas. Todos los pacientes, ok, rojos, hay que darlos rápido. Los amarillos pueden esperar un poquito, ok. Ahora, los verdes pueden esperar hasta el final. En situaciones grandes, un autobús puede trasladar a toditos los verdes. Un trufi, un micro, cualquier cosa puede pasar. Y eso ha pasado, por ejemplo, en las instituciones aquí. Vaya, ha habido vehículos que se han utilizado solo para trasladar pacientes verdes del escenario, ¿ok? Pero las ambulancias se han utilizado para trasladar rojos, amarillos. A mí me ha tocado un paciente con ACV, una ACV le ha dado en plena mazamorra el pobre pacientito, entonces sí, es prioridad. ¿Ok? Ahora, hay que trasladar dos pacientes a la vez, sí, ok, si es que mi ambulancia me lo permite. Entonces, ¿se deben transportar dos pacientes de prioridad inmediata a la vez? Sí, pero si mi ambulancia es grande, tengo el personal capacitado y todo eso. Si no, pues va a tener que ser un paciente rojo y un paciente estable. ¿Ok? Un rojo y un amarillo, por algo dar, siempre y cuando se pueda. Pero lo ideal es de que siempre traslademos a toditos los rojos, o sea, me acabe todos los rojos y recién trasladar a los amarillos. Y lo que yo les mencionaba, toditos los pacientes verdes pueden irse en un vehículo, por una cama. Ahora, hay que trasladar de 2 a 2 o hasta 3 pacientes según la ambulancia que tengamos hasta que lo podamos para todos. Los pacientes expectantes o los verdes, pues son los últimos tratamiento y los fallecidos se manejan o se trasladan de acuerdo a los protocolos nacionales, básicamente del área. Entonces, en nuestro caso, esperar a la policía que se haga el levantamiento del cuerpo, el IDIP, toda esta parte. Eso se hace cargo de la policía. Y vamos a ver qué también han aprendido todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un pequeño video y ustedes en el chat van a poner qué prioridad de atención es. ¿Ok? Evaluando las respiraciones, ¿ok? Llenado capilar y nivel de conciencia. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño video y vamos a ir viendo poco. Unit 110, Unit 112, Unit 124, Medic 16, Medic 18. Respond with the fire department for an explosion with injuries at the Auto Recycling Center. 101, Highway 12.
Caller is reporting multiple injured patients. Es la unidad de triaje. Hi, I've declared this a mass casualty incident. I need you to serve as the triage team leader and work with my guys to identify, using these tags, the priority for transportation. Listo. Primer paciente. I can't hear. I can't hear. I can't hear what happened. I don't understand. What happened? What happened? What hurts? I can't hear anything. I don't know what's going on. Listo. Primer paciente. La respiración difícil de contar, pero parece que está normal. Está a menos de 30. Pulso 100. Presente. Llenado capilar de 2 segundos. Entonces, respiración normal. Pulso levemente taquicárdico. Pero llenado capilar normal. Aquí dicen verde. Muy bien. What happened? Verde. What Entonces, la happened? paciente verde pasando a amarillo. Está un poco inquieta. Hay que ver por qué se Tell me inquieta. what happened. I don't understand. Desorientada. I don't know what's going on. Please help me. I don't know what to do. Siguiente paciente. Sir, can you talk to me? Sir, Listo. Paciente que no está respirando, no tiene pulso y su llenado capilar está a más de 5 segundos. O sea que no hay circulación. ¿Qué es? Negro, muy bien, negro. Porque no está respirando, no tiene. Ok, negro. Para los que les han dicho que era rojo, pues ya. Sus ganas de quererlo salvar, pero era negro. ¿Ok? Muy bien. Yo, pulso. Cianótico, sus deditos, vean, está asustado. A ver, vamos a ver acá. Listo. Anthony, levantaste la mano. Seguimos entonces. El segundo paciente es negro. Si se dan cuenta, esta persona está entrando y está revisando todito los pacientes. Y no es de que yo encuentro un rojo, me lo saco. Otro rojo, me lo saco. Entras y de canto revisas a todo. ¿Ok? Listo. Siguiente. all right, sir, what's bothering you? On my leg, sir. Okay. Sir. Take a deep breath. Your leg hurts you? Yes, my leg. Vayan poniendo qué paciente es. Is there anything else hurting you? No, sir. A ver, vamos a ver. Respiración. 2. Pulso 100 en la muñeca. 105. Pero ¿qué lesión tenía? ¿De qué se quejaba? La pierna, ¿no? Entonces probablemente amarillo. Porque está ahí echado, no puede caminar. Eso, siguiente. Hello, sir. Can you talk to me? I don't know what happened. You don't know what happened? What's your name? I gotta go home. You gotta go home? What hurts you? Where am I? 34 respiraciones, 136 de pulso, llenado de 4 segundos. Rojísimo, dicen ahí. Sí, rojísimo, muy bien, rojo. What hurts? What happened? Siguiente paciente. Hi, sir. What hurts you? What's bothering you? Can you talk to us? Okay, take a deep breath. ¿Ese qué es? Rojo igual, muy bien, rojo. Ay, dice que está respirando. Tiene pulso presente en el cuello. Entonces, eso lo diferencia entre rojo y negro. ¿Querían ahí? Torniquete y ya pasamos al siguiente paciente, ¿ok? Listo.
Ustedes lo han hecho muy bien, han clasificado muy bien a sus pacientes y pues hay que evaluar los hospitales. Cuando tenemos una situación de emergencia, o sea, emergencia, con múltiples víctimas, los hospitales igual trabajan de forma coordinada para poder recibir lo necesario. Entonces se activan también los protocolos de emergencia, te esperan los especialistas, urgenciólogos, toda esa parte y pues ya se está tratando de implementar y esto lo hemos visto en los simulacros, ¿ok? Entonces es para eso que se hacen los simulacros, hemos tenido éxito en los simulacros, sismo, que vemos y se está manejando. Dudas, preguntas hasta acá. Patrick, dime. Sí, César, una pregunta. Digamos, cuando ya hay una escena de múltiples personas que están mal, ya, cuando yo llego para hacer un vistazo general, ¿necesariamente tengo que acercarme a cada uno para saber qué este es? ¿O simplemente de donde estoy parado los veo y ahí a simple vista ya, o sea, descarto? O sea, cuando tú has llegado vas a decir, vengan todos los que puedan, automáticamente son verdes. Entonces te vas a los que no se mueven, los que no gritan incluso. Entonces esos son los rojos probablemente. Tú vas uno por uno, o sea, rápido. O sea, has visto en ese video no tarda más de 10 segundos en cada paciente. Llenado capilar, si respira, no respira, tiene pulso, rojo, si está consciente, amarillo. O sea, todo eso lo vas viendo uno por uno y tú vas dejando tu tarjeta. Entonces no estás solito, generalmente están dos, tres personas de viaje y hacen todito los clasifican. Entra el equipo de extracción o de transporte, también que puede estar ayudando para llevar al área de concentración de víctimas. Y pues ahí ven, ese rojo, 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 rojo y me los llevo. Ah, ok, ok. Y con respecto al triaje especial, lo que no me quedó claro, porque creo que mencionaste que si una persona estaba muy alterada, se le consideraba un rojo para poder retirarla, ¿no? Y cuando la señora salió, o sea, se veía alterada. ¿Qué tan alterada tiene que estar para ser considerada un rojo? No te tienen que dejar trabajar para que sea roja, o que se Ah, desmaye, o se ponga, o se contamine la escena, todo eso. Automático. ¿y cómo la saco si no quiero? O sea, si está súper alterada. No, o sea, más bien va a ser alterada porque va a querer que la lleven muchas veces, que mal, que allá, señora, pues va y se la va a coger en un vehículo y va a ser prioridad de traslado inmediato, no necesariamente en ambulancia, ¿no ven? El vehículo y ya se la lleva. Claro. Ah, ok, ok, O gracias. incluso a otra cosa, chicos, cuando ustedes tienen muy poco personal y tienen altos verdes, los verdes les van a ayudar a ustedes a mover clientes, a llevar, cargar, hacer. También les ayudan los verdes. Los verdes son personal que les puede ayudar hasta cierto punto, siempre y cuando les des indicaciones. Ahí tienen otro dato. Verdes también. ¿Sí? Más dudas, preguntas que tengan. Voy a pasar el enlace de una página. Es una simulación de un accidente aéreo. Ahí van a ver cómo está incorporado un sistema de comando de incidentes y ustedes son oficiales de triaje igual, entonces tienen que clasificar víctimas. Es muy parecido a este video, pero ustedes van a... ¿ok? Entonces les voy a mandar el enlace. Véanlo desde computadora, tablet, jala bien. Desde la computadora puedan y les va a ayudar. ¿Va? No hay dudas ni preguntas, pues ya recordamos las fechas importantes. El siguiente jueves ya es su examen teórico. Vayan, por favor, todo, todo, todo. Si es que ya no les da tiempo de leer los manuales, ya de las diapositivas, aunque sean videos, que va a ser su examen. Va a tener varias áreas su examen, tanto de selección múltiple, verdadero o falso, pero lo que van, ¿okay? Van a desarrollar sus respuestas completas, van a tener tiempo para hacerlo, con casos clínicos, muchos de ellos. Y este jueves, por ejemplo, ya vamos a ver algunos casos clínicos, imágenes, videos de qué digamos que lo digamos, para que ustedes tomen en cuenta. ¿Ok? Ahora, muy importante, otra cosa también. El día martes que viene van a tener una clase de primeros auxilios psicológicos, parte teórica. Van a, es normal, que no entra su examen de primeros auxilios psicológicos, pero es un tema adicional. Y el jueves su examen teórico y el domingo nos vamos a práctica en grupos, vamos a organizarlo para que todos hagamos la práctica, tengamos una buena cantidad de pacientes, no estemos saturados ahí 25, 30 personas queriendo compartir botiquines, tablas, todo, entonces va a ser un poco más fácil para todos los evaluadores, no va a durar mucho, entonces tiempo ¿ok? Con tiempo. Ahora, otra cosa importante, repasen por todo, más preguntables, gente, lo más fragias, ¿ok? Lo que más se hace hincapié en cursos, ¿ok? El teórico va a ser virtual por el tiempo y horarios en semana, ¿ok? Jueves. Ok, va a ser virtual porque traerlos en teórico un sábado están en Todos Santos, entonces a los de sus familias también tenemos esa parte. Bueno,
Entonces el 31 les arruinamos su fiesta de Halloween. Pero no, después de su fiesta, después del examen van a ir a su fiesta. Listo, chicos. Igual vamos a estar hablando, vamos a estar coordinando todas las fechas. Vamos a ver qué es lo que dicen de voluntariado del área. Tenemos el examen, no sabemos. Okay, el práctico es el 3 del 11 y el jueves la clase. Tenemos clase normal el jueves, vamos a ver clínicos, vamos a ver conceptos. No hay nada más que decir, chicos.